y vamos a compartir pantalla. Listo, Enrique, adelante. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Llegamos al capítulo de historia de Japón. En buena medida con lo que ya se ha dicho sobre mitología y religión. Verán ustedes que siendo un país tan religioso como ya he dicho 100 veces, la historia está fuertemente ligada a los acontecimientos religiosos como es perfectamente comprensible. Además, lo había dicho y lo enfatizo, siendo un archipiélago, la historia de un archipiélago siempre se deriva de los influjos que pueda tener el continente sobre él, directos o indirectos, y también de la organización, el modelo de organización que la nación, que el pueblo haya emprendido dentro de estas islas. Ahora, debido a su localización, Japón se bordea con el mundo siberiano y con el mundo más ártico a través de la isla de Sajalín en el norte, la famosa isla de Hokkaido, pero también es tropical en el sur. La isla Okinawa y las islas del sur, las llamadas Ryukyu, son islas tropicales en donde apenas si hay estaciones o casi no las hay. Eh, Veamos entonces en el mapa de Japón que nunca ha sido de manera plena una nación unificada. Tal vez solo en el presente, cuando ustedes viajen, dará la sensación Japón de ser una nación muy compacta, pero esa sensación solamente se ha adquirido en el siglo XX, cuando ha habido una comunicación fluida entre el norte, el centro y el sur, las famosas islas principales de Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Y al sur de Kyushu se encuentra este archipiélago de Ryukyu, del que estoy hablando, donde queda la famosa isla de Okinawa. En todo caso, no ha sido siempre una nación unificada. Eso es lo primero para entender la historia. En la era de hielo pasaron al archipiélago diversos grupos humanos provenientes de Asia por la península coreana y por la isla de Sajalín, que queda al norte. Hace 12.000 años, más o menos, eh, terminó la última glaciación, pero antes había un puente entre el continente y el archipiélago. De hecho, la isla de Sajalín está muy cerca del continente, lo mismo que la península coreana. Por tanto, pudo pasar mucha gente. El mar era más bajo en la era de hielo y pudo pasar gente desde Corea hasta Japón o desde Sajalín y desde la Manchuria hasta Japón. Esa región que queda al norte de Corea se llama la Manchuria y en donde hoy está Vladivostok y las ciudades rusas, eso durante muchos siglos, milenios, fue tierra de los famosos manchúes manchurianos. También ahí están los pueblos, misteriosos pueblos que viven en las islas del norte, especialmente en Hokkaido, en el archipiélago de las Kuriles, pueblos que están muy ligados a la vida ártica y a la vida siberiana. Eh, los famosos Ainu son entre ellos los más conocidos y los más misteriosos. En todo caso, para entender a Japón hay que entender su condición de archipiélago y el hecho de que fue durante miles de años un puente entre el océano y el continente. Y este mar coreano, como se llama hoy, era en realidad un charco más pequeño, que bien merece la pena destacar por eso en la condición previa de la vida, de las primeras etapas de la vida japonesa. Hay vestigios desde hace 14.500 años, o mejor, de 14.000 años antes de Cristo, vestigios de seres humanos que han habitado el archipiélago, especialmente la isla más grande, la isla de Honshu, o Hondo, como se llama también. Eh, pero hay numerosas huellas en otras islas de presencias antiguas en lo que se llamó el periodo Jomon.
El primer periodo, ya a la siguiente, por favor. El primer periodo, entonces, al llegar a las islas formaron tribus o clanes que hicieron el Japón del periodo Jomon, que duró hasta el siglo tercero antes de Cristo. Desde quién sabe cuándo hasta el siglo tercero antes de Cristo se llama Jomon por la forma de las cerámicas, por una serie de labrados que caracterizan a la cerámica japonesa antigua. En todo caso, había tribus, había clanes que en alguna forma reconstruyen la idea sectorial y regionalizada que ha caracterizado al Japón histórico prácticamente hasta el siglo XIX o hasta el siglo XX, cuando se alcanzó una auténtica unidad. Pero por eso, o en buena medida eso ayuda a explicar ese carácter tan profundamente bélico y de división y de recelo que ha caracterizado la vida japonesa en materia de clanes y tribus desde hace miles de años. Por eso, aunque a nosotros nos parezca que todo es una unidad, pues esa unidad solo se ha conseguido de manera reciente y durante siglos esa diversidad fue el problema. Lo digo porque la palabra diversidad hoy goza de muy buena salud y de muy buen crédito y de una muy buena prensa, pero en los pueblos de Asia la diversidad se ha tomado siempre durante miles de años, por ejemplo en China, por ejemplo en Corea, por supuesto en Japón, como un problema mucho más que como una virtud. Eh, Porque la diversidad significó durante muchos siglos y milenios conflicto, contradicción, enfrentamiento, guerra, muerte, incluso una invasiones, esclavizar a unos grupos, los otros, en fin, grandes y graves dificultades que marcaron el destino de un archipiélago que además vive, como ya hemos dicho mil veces, luchando contra la naturaleza, luchando contra las inundaciones, luchando contra los terremotos, los tifones y los vientos feroces, en fin, una gran cantidad de elementos que hacen de Japón, como ya se ha dicho mil veces, inestable por naturaleza, o mejor, desde la naturaleza, y también inestable, como lo demostraré hoy, desde el punto de vista humano. Muy bien, la siguiente, gracias, Juliana. Entonces, vamos a ver los llamados periodos de la historia japonesa, como caracterizándolos de manera muy breve. Son muchos, no hay por qué aprendérselos de memoria, por supuesto, pero lo digo porque ustedes cuando estén viajando van a oír las referencias a uno u otro periodo. Y los templos y en las regiones y las capitales y todo eso están adscritas a la condición del periodo que marca o ha marcado el destino de Japón. Japón ha vivido, un poco como China, entre la unidad y la división, siempre entre la unidad y la división. Los periodos de división suelen ser los más violentos, los periodos de unidad suelen ser los más pacíficos, como es apenas obvio. Y sin embargo, siempre se ha anhelado la unidad, pero en abstracto. Las posibilidades de alcanzarla durante larguísimos siglos fueron muy pocas o ninguna. Y por eso la historia de Japón es una historia esencialmente convulsiva, una historia de conflicto, de confrontación, de dificultad, aunque, por supuesto, ha habido periodos de paz. Sobre eso vamos a hablar en esta breve reseña histórica de Japón. Es la historia de un archipiélago que tiene además 7.000 islas y por lo menos 400 importantes. Eh, Uno puede habitar en una isla de 1 kilómetro cuadrado o de 5 kilómetros cuadrados, o en una isla de 50.000 o de 30.000 kilómetros cuadrados. Pero incluso en ese contexto también ha habido regiones, subdivisiones. No es lo mismo vivir en el norte que en el sur, en Hokkaido, o en Kyushu, o en Honshu, etcétera. Por eso resulta tan importante hablar, por ejemplo, de lo que hoy se llaman las prefecturas, las famosas 47 prefecturas de Japón, porque cada una tendría una vida, una historia de siglos e incluso algunas de milenios. ¿M? Cuando se habla de Nara, cuando se habla
de Kioto, cuando se habla de Heian, cuando se habla de Tokio, Aomori, Sapporo, en fin, Kitakyushu, todos son nombres que están adscritos a tribus, a larga historia, a incluso grandes dificultades. Algunas zonas han sido relativamente privilegiadas, otras castigadas con furia por la historia y por la naturaleza, etcétera. El primer periodo, entonces, del 14.500 al 300 es el periodo Jomon, caracterizado por estas formas de casa y por esta cerámica que aparece en la imagen. ¿Me podrías abrir la imagen del Jomon, por favor, Juliana? Exacto, para que vean ustedes la reconstrucción de lo que pudieron ser casas japonesas hace 3.000 años o 4.000. Esa es la cerámica eh, miniada que caracteriza el periodo Jomon, y del que toma su nombre, porque estas vasijas de un pueblo que todavía era pescador y recolector, y que vivían seguramente en comunidades pequeñas de 50, 100, 200 personas, en estas aldeas de madera que con mucha frecuencia eran atacadas por los enemigos e incendiadas por esos enemigos. Que tuviera 5, 6, 7, 8 casas, 10 casonas de estas, era lo normal en la mayor parte de los asentamientos clásicos. Todavía no había ciudades, solamente aldeas. Hay una diferencia interesante en este país como en cualquier otro entre aldea y ciudad. La aldea es básicamente lo no planificado, lo que es producto de la intuición, lo que se ha hecho basado únicamente en el ánimo, el apetito, la voluntad de un pequeño grupo. Una ciudad supone ya un paradigma de unidad y de unidad política, administrativa, incluso una garantía de supervivencia para pueblos mayores. Por tanto, no era lo mismo, nunca ha sido lo mismo vivir en aldeas que en ciudades. Entonces, el periodo Yomón todavía no tenía ciudades. El periodo Yayoi, que sigue del año 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo, es fundamental por la aparición de la agricultura. Obviamente, como es natural apenas en Asia, la agricultura del arroz. El arroz es el producto básico de la humanidad y el arroz es el producto fundamental de Asia. Realmente la condición, la marca absoluta de la vida de Asia es la cultura del arroz. Como los estudiosos de esta materia lo dicen, es the essential harvest, el cultivo esencial o fundamental de la humanidad. Sin el arroz, Asia no sería el continente más poblado. Ni China, ni Japón, ni Corea tendrían la magnitud de población que tienen. Es por haber empezado a cultivar de manera relativamente temprana que las poblaciones pudieron crecer y garantizar su supervivencia, y además asentamientos relativamente permanentes, porque con la caza, la recolección, la pesca, los asentamientos son siempre provisionales. En cambio, la aparición de ciudades, de aldeas incluso más grandes y de poblaciones más compactas está fuertemente ligada a la cultura del arroz, que por demás, ya sabemos, es muy exigente. El arroz tiene que estar inundado, pero no menos de 40 días ni más de 55. Si no se manejan técnicas muy precisas sobre el vaciado, sobre el secado, sobre la recolección, la cosecha se pudre y requiere de un trabajo colectivo y coordinado permanente. Podría decirse, por ejemplo, que el secreto fundamental de la organización china es la cultura o el cultivo del arroz. Por supuesto, lo mismo en Corea y lo mismo en Japón. Entonces, en este periodo Yayoi aparece la agricultura, y gracias a la agricultura me puedes abrir el info de ese periodo Yayoi, para que ustedes vean. A medida que aumentó la población, la sociedad se volvió más estratificada y compleja.
tejían textiles, vivían en aldeas agrícolas permanentes y construían edificios con madera y piedra. Acumularon riqueza mediante la propiedad y el almacenamiento de cereales, la construcción de silos, por ejemplo. Promovieron el desarrollo de clases sociales. Y se dan los primeros cultos animistas de los que surge el shintoísmo. Por ejemplo, ahí me pones en la campana la imagen para que vean clarita la imagen de las campanas de bronce. Una de las esculturas, ahí si pones la flechita en la campana de bronce, sale ampliada, Juliana. En todo caso, este periodo Yayoi eh, es clave para entender el modelo de organización social y el desarrollo de la sociedad japonesa temprana. Es por ejemplo, el uso o el desarrollo del bronce. Eso viene de China. Mm, Los japoneses han recibido influencia fundamentalmente de China a través de los siglos. Lo que pasa es que en el pasado más remoto, esa influencia era muy, muy remota porque la propia China tampoco tenía su cultura desarrollada. Pero en los últimos 2500 años, que es más o menos la clave del desarrollo de la cultura japonesa, 2500 años, buena parte de los influjos, por ejemplo, del paradigma de la religión animista que se convirtió en una especie de confucianismo a la japonesa, que es el shintoísmo, la forja del bronce, la forja del hierro, la aparición de armas, el desarrollo de la sociedad en todos los aspectos, incluso la aparición progresiva de la escritura, que, como ustedes saben, es una herencia china. Hoy en día hay algunos rasgos y características que son propiamente japonesas, pero eh, la idea misma de escribir, la idea misma de tener textos, la tinta, el papel, todo eso llegó de China o de maestros chinos. Igual que la aparición progresiva, como digo, de las clases sociales y de la figura del tenno, es decir, la figura del emperador. La idea de que era necesario que algo, más que alguien, algo en abstracto, gobernase, en el sentido de garantizar la regularidad de las cosechas, porque efectivamente la vida de Japón está fuertemente adscrita a los ciclos agrícolas, es decir, a las posibilidades de siembra y cosecha. En algunas regiones, como digo, más tropicales, se pueden lograr 2 cosechas al año, pero en las regiones signadas por las estaciones rígidas y donde el invierno es tan crudo, que es casi todo el país, eh, solamente se puede hacer una cosecha al año que hay que sembrar en marzo y recoger en octubre o noviembre. Por tanto, eh, ese ciclo muy pesado y peligroso, muy problemático, ha obligado desde el comienzo a la nación japonesa a ser organizada, a ser previsora, a ser, pues, disciplinada. Efectivamente, la cultura del arroz, como se ve en China, como se ve en Vietnam, como se ve en la India, en casi cualquier nación asiática, si no hay esa disposición, ese trabajo y además esa pertinencia, es decir, hacer las cosas en los plazos exactamente establecidos, eh, pues hambruna, el resultado es hambruna. Voy a prender la luz porque está muy oscuro. Eh, ¿Hasta ahí me están entendiendo? Si hay alguna pregunta, pueden interrumpir con toda tranquilidad. El siguiente periodo, del año 300 al 700, es decir, el siglo cuarto al siglo octavo después de Cristo, es el periodo Kofun o Asuka. Este periodo se caracteriza de manera fundamental por la llegada del budismo. Ya hemos visto que los japoneses son a la vez shintoístas y budistas, y algunos incluso
son shintoístas, budistas y cristianos. Y las fronteras entre una religión y otra no están dramáticamente demarcadas, de manera que hay una fuerte heterodoxia. El caso es que eso fue posible incluso en la antigüedad, en este periodo Kofun o Asuka. ¿Puedes poner, por favor, la información del Kofun? La llegada del budismo, que proviene de Corea y también de China, se da la primera escritura japonesa con la inscripción de la espada Inariyama. Esta espada es la primera manifestación de escritura que hubo en Japón, de la que se tiene pues huella o cuenta cierta. Seguramente muchas otras cosas existieron escritas, pero se perdieron. En todo caso, la espada de Inariyama es una suerte de inauguración de la escritura en Japón. ¿m? Eh, Porque casi todo lo que se sabe viene de crónicas chinas. Los que tenían tradición, escritura, crónicas, etcétera, eran los chinos. Hasta que a partir del siglo V después de Cristo fue posible hacer crónicas de Japón en japonés. O por lo menos con la perspectiva, digamos, de los ideogramas chinos, pero con la significación japonesa. Como ustedes saben, la escritura la inventa un pueblo y a veces la aprovechan 1000 pueblos más. Ese es el caso de Japón. Es decir, Japón no inventó buena parte de los factores de su cultura, sino que los tomó de China, pero hizo una versión propia, hizo una versión japonesa, que hoy, en virtud de las muchas diferencias que hay entre los dos pueblos, eh, se particulariza tanto. Sin embargo, una cosa vino de otra. Y efectivamente, China es la madre de prácticamente todos los demás pueblos de, de Asia y ha dejado una impronta absolutamente implacable sobre cada uno de ellos. Japón puede preciarse de ser uno de los países que, digamos, menos influencia ha recibido y, sin embargo, como ya hemos visto, la escritura, la agricultura, la arquitectura, la religión, en fin, los inventos, las tecnologías, la organización social, provienen en una medida relativamente importante de China. Se fortalecen los clanes que se convierten en dinastías, es decir, a partir de este momento aparecen los emperadores, la figura del tenno o emperador, que es una figura central en el paradigma de organización japonesa. Como ya había dicho en las clases de religión, el emperador no es propiamente un gobernante. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros nos imaginamos el emperador, siempre tenemos la idea del emperador romano. Eh, no, no era el caso para Japón. Se parece un poco, o se parece más al emperador chino, que era abstracto. Era una especie de relación entre la tierra y el cielo, entre los kami, los espíritus, la naturaleza y los seres humanos. Incluso las almas de los antepasados y los ancestros y los muertos que acompañan prácticamente toda esa existencia ritual, poderosamente ritualizada que es la vida japonesa. Por eso este periodo resulta tan importante para entender, digamos, la primera historia de Japón, ¿no? Se forjan las espadas y aparecen los emperadores, incluyendo los emperadores míticos. Muy bien. La siguiente, eh, después del periodo Kofun, es el periodo de Nara, que es ya el primer gran periodo histórico japonés propiamente dicho. Es muy probable que ustedes vayan en su viaje, no lo sé, a la ciudad de Nara, que es en verdad hoy es una ciudad pequeña, pero sin Nara y sin el periodo Nara, Japón no sería como resultó ser. Eh, De acuerdo con la doctrina shintoísta, se creía que una capital quedaba contaminada tras la muerte del emperador, por lo que se elegía un nuevo emplazamiento con cada soberano.
Con el arraigo del budismo en la corte, aparece la idea de establecer una capital permanente. Entonces, la primera capital permanente, y eso que no duró mucho, fue la ciudad de Nara. Las construcciones monumentales de Nara, los templos de madera, son una obra de arte temprana absolutamente maravillosa. Eh, en esta capital se crea el Código Lloro, que es un modelo de organización tan riguroso que establece hasta la forma de comer, hasta la forma de resolver los asuntos políticos o jurídicos, hasta la forma de hacer las trenzas de las que ya hablamos en el pasado, los amuletos, los adornos de los templos, en fin, prácticamente todo queda reglamentado a través del Código Lloro. El Código Lloro es pues la marca de esta bella, misteriosa, discreta ciudad de Nara, que sin embargo es el primer sello de una capital y de una japonesidad en el sentido pleno del término para poder comprender cómo se hizo Japón y cuáles fueron los logros tempranos. Eh, Ahí no sé si puedes ampliar esa foto, exacto, para que vean ustedes la belleza, la majestuosidad de los templos de Nara, que en verdad, y aquí en esta reconstrucción, más o menos se muestra el templo frente a la plaza, muy parecido a como pudo haber sido en Atenas o en otros lugares del mundo, un lugar de reunión, sin embargo, frente a lo sagrado, frente a los espíritus de los antepasados, y además ya influido por el budismo. El budismo, lo digo de nuevo, el budismo resuelve los problemas del individuo en Japón, porque los problemas de la colectividad los resuelve básicamente el shintoísmo. El shintoísmo es una religión del grupo, es una religión de la comunidad, en donde es más importante el grupo que el individuo. Es mucho más importante y el valor de la comunidad queda claramente por encima del valor del individuo. En cambio, la esfera individual solamente se proclama y se defiende en el budismo, que es una paradoja porque hay una cierta complementariedad entre una religión colectivista como el shintoísmo y una religión individualista como es el budismo. Eh, ¿Por qué? Porque en el budismo cada alma juega su propio destino sin que la de su padre o la de su madre o la de su hijo pueda salvarlo o rescatarlo. Si no encuentra el nirvana, el famoso satori, pues no es culpa de los demás, es culpa del individuo que no supo buscarlo. Si vive en la desmesura o en la angustia o en el temor, o si está asignado por los espíritus más chocarreros y agresivos, en fin, si está asignado para la muerte, todo eso lo resuelve el budismo. Es por eso que el budismo resulta tan crucial en la configuración de Japón. Ya hemos dicho aquí, y van a verlo ustedes, normalmente uno viaja a países que tienen una sola religión y esa religión es la predominante y claramente ha hecho la historia. En Japón no es el caso. El shintoísmo la ha hecho, pero el budismo también. ¿Mm? El budismo además es hoy una religión que no tiene, digamos, ortodoxia, entonces, o por lo menos ha perdido buena parte de su ortodoxia. Los monjes sí la respetan, pero el resto de la gente vive en medio de la confusión, de una confusión heterodoxa que resulta incluso sincrética y equívoca. Entonces, por eso Nara les va a dar como el primer trago, el primer sorbo de japonesidad. Durante este periodo, además, se desarrollan los clanes y además se desarrollan los ejércitos. Esto es muy importante porque la reglamentación de la vida
Difícilmente puede uno encontrar en el mundo un pueblo más reglamentado que el pueblo japonés. Y esa reglamentación no fue inventada ayer ni el siglo pasado, sino hace miles de años, pero de manera contundente a partir del periodo de Nara, que corresponde a lo que en Occidente se llama la Alta Edad Media, es decir, los siglos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. eh, y sobre todo los siglos octavo y noveno, que es donde se consolida la capital de Japón, la capital imperial de Nara. Listo. Como vemos, muestra por favor la figura de la mujer. eh, Eso. Vean ustedes, pues, esta idea, que es un poco, hoy estaba leyendo yo un bello libro de Enrique Gómez Carrillo. Enrique Gómez Carrillo era un guatemalteco de comienzos del siglo XX, igual que Lafcadio Hearn, enamorado de Japón, o fascinado por Japón. Y es que para un occidental encontrar estas figuras así vestidas, así maquilladas, así adornadas, es casi sobrehumano. Es decir, se produce una sensación de fascinación realmente impactante que no puede dejar a nadie indiferente. No solo por la idea de belleza, no solo por la armonía del paisaje, no solo por la combinación maravillosa de elementos con una especie de criterio intuitivo de composición muy, muy sofisticado, sino por la antigüedad, es decir, porque eso lo han hecho desde hace mil y pico de años, ¿m? Quizá 2000. Es decir, esto no es inventado esta mañana ni el año pasado. Es una forma de ver, de percibir, de actuar que fluye como la naturaleza, ¿no? O que fluye con la naturaleza. Y por eso es tan interesante que el aura de estas figuras japonesas nos dé esa sensación de paz, de calma, de belleza, de perfección, cuando ya hemos visto que es un país que en muchos aspectos no la ha poseído, o por lo menos ha tenido muchos y muy largos periodos de desorden, de contradicción, de destrucción. En fin, la idea, además de lo deleznable que es la belleza, de lo pasajera, de lo poco duradera que resulta la belleza, que es verdaderamente más conmovedora todavía. Muchas gracias. Ahora sí. El siguiente periodo, ya entre los siglos octavo, o noveno y siglo XII, se llama periodo Heian. Eh, el periodo Heian es el periodo más brillante de la Edad Media japonesa. Es un periodo signado fundamentalmente por el placer. La capital es desplazada de Nara al centro de la isla de Honshu, al centro oeste de la isla de Honshu, a lo que se llama Heian-kyo. Heian-kyo es lo que después será la ciudad de Kioto, la ciudad más grande, más bella, más importante, sin duda alguna, del periodo clásico japonés. Es una ciudad cuadrada y cuadriculada y marcada por esta idea de diseño que ya desde la antigüedad se preocupaban tanto los japoneses por tener, en buena medida imitando a a los chinos. Es decir, la idea de que una ciudad y especialmente una capital tendría que ser algo planificado. Como decía al comienzo, la diferencia entre aldea y ciudad es la planificación y el rigor en la planificación, ¿no? A medida que retrocedía la influencia china en lo administrativo y político, la identidad propia japonesa fue surgiendo en la cultura y las artes. Es decir, se puede decir que desde el periodo Heian existe plenamente una japonesidad. Además, existe también la idea de la corte, la idea del ocio, la idea de los intelectuales y especialmente de las intelectuales, mujeres que escriben libros, novelas, historias de divertimento, como la famosa Murasaki Shikibu, autora del Genji Monogatari o la historia del Genji Monogatari, quiere decir historia o historias.
de Genji, que es un caballero de la corte, un seductor, una suerte de Don Juan, una suerte de Casanova, pero en las cortes japonesas del siglo XI. La novela es verdaderamente un desafío para cualquier lector, pero es una entrada a la vida japonesa. Por tanto, si alguno de ustedes, antes del viaje, que creo que es en agosto, se lee la historia de Genji, Genji Monogatari, que además ya hay unas traducciones y unas versiones en español muy bien hechas, la verdad es que gana un montón sobre la comprensión un poco atemporal, un poco inmemorial del mundo japonés. Murasaki Shikibu se llama la autora y escribió esta novela hacia el año 1060, 1070, es decir, en el siglo XI, en pleno periodo Heian, ¿no? También está Shudagon en la almohada, la historia de la almohada, que es tan bella, tan poderosa y pertinente. Eh, es una serie de historias sobre lo que aconteció en las cortes, básicamente. Los japoneses tenían la idea muy clara de que no tenía sentido, o apenas si lo tenía, narrar la historia del pueblo, a pesar de que era el pueblo el que leía o el que oía las historias. La mayor parte de la población era iletrada, pero estaba absolutamente enamorada, absolutamente apasionada por oír las historias que se escribían en estos bellos libros. Eh, por tanto, hay varias historias japonesas que están plagadas, lo vamos a ver en la literatura cuando hablemos de eso, plagadas de ese sentido urgente, digamos, de la literatura como crónica de la sociedad, pero también como posibilidad de ensoñación, posibilidad de valentía, de grandeza, incluso de héroes relativamente no militares, como en este caso la historia de Genji, ¿m? De Murasaki Shikibu. Este periodo Heian, por favor, muestra la foto del... No, esta también sí, esa está muy bien, para que vean ustedes la decoración y las escenas de la vida interior de las poetisas del periodo Heian, una de las cuales fue esta famosa Murasaki Shiki. Eh, exacto. Entonces ya aparece un preciosismo mucho más grande en la arquitectura. Aparece una sofisticación mucho mayor, obviamente templos de mayor envergadura y además el viejo asunto de combinar los árboles con el paisaje humano, es decir, de hacer compatible el bosque. La gran metáfora de la vida japonesa sin duda es el espíritu del bosque. Y por eso todavía hoy 69 o 70% del territorio, a pesar de que está sobrepoblado, sigue siendo de bosques vírgenes. 69 o 70% del territorio sigue siendo de bosques vírgenes. Algunos dicen que más, pues hay una serie de cifras sobre esto. Pero en todo caso, la mayor parte de Japón son bosques vírgenes, donde son perfectamente compatibles y plausibles estos templos, algunos, como digo, shintoístas, otros budistas. Los templos sintoístas han sido construidos más recientemente o reconstruidos más recientemente. Los templos budistas son más antiguos porque los budistas sí tenían una clara obsesión por la construcción de templos. ¿Y por qué los monjes, trabajando pues conjuntamente, podían dedicar mucho más tiempo a ese preciosismo arquitectónico, a ese cuidadoso detalle, casi minucioso detalle que hay, que verán ustedes en prácticamente todos estos bellos templos? Estos obviamente en Giyo, en la ciudad de Kioto, que es probablemente la joya arquitectónica o la conjunto de joyas arquitectónicas japonesas más importante. También hay fortalezas y otros palacios y todo en muchos lugares de Japón,
pero sin duda Kioto se lleva las palmas, no solo por la cantidad, sino por la grandiosidad de la belleza de estos templos. ¿Mm? En todo caso, el periodo Heian, para que lo recuerden, es un periodo eh, que dura entre el año 794 y 1185. Puedes pasar a la siguiente, de los periodos de la historia, para tratar de llegar hasta el presente. No sé si alcancemos. Después de esto sigue el periodo Kamakura entre los siglos XII y XIV. La capital, por razones de conflicto, sobre todo de orden tribal, empezamos lo que se llama la era feudal de Japón. La era feudal de Japón es una serie de clanes dominados por un señor llamado daimyo. Un daimyo es como un jefe de tribu, quiere decir gran señor en japonés, de hecho. Y se inicia un periodo feudal, es decir, los campesinos de una determinada región rinden tributo y alimento y bueno, servicio también a los daimíos y a su corte. Y ahí se va formando una... lo que pasa es que la palabra feudal es marxista. Yo siempre prefiero usar la palabra o la expresión de vasallaje, que es un poco más amplia en su significado, porque no se centra únicamente en aspectos económicos. Es decir, la era feudal es en realidad la era vasallática y el vasallo, pues, es aquel que sirve a su señor a cambio de protección militar. Es decir, se conformaron ejércitos para proteger las regiones de Japón de los asaltos y las exacciones, por demás muy crueles, de otros señores feudales, es decir, de otros daimíos. Si una determinada región no tenía daimío, pues era avasallada por los vecinos que de manera implacable imponían su régimen sobre los campesinos de ese lugar. Por tanto, en el periodo Kamakura entramos propiamente en esa tensión que marcará el destino de Japón hasta el siglo XVII y que será terriblemente inestable y sangrienta, eh, y además de una fidelidad absoluta y ciega al daimyo, al señor. Eh, Esto demuestra, como decía al comienzo, que el poder del emperador era un poder solamente nominal, porque el verdadero poder, la verdadera riqueza, la verdadera fuerza estaba en los clanes, en las tribus y en sus representantes, los daimíos. Aparece entonces en las guerras Genpei la figura del shogunado o shogunato. Shogun, la palabra shogun quiere decir gran jefe o jefe supremo. Eh, no es, no es un sustituto del emperador, no, es un gran comandante de ejércitos. Eh, También hay otros términos para designar a estos shogunes, pero además aparece de modo cabal la famosa casta de los samuráis y toda la relación militar, político, religiosa que hay en la figura misma del samurái, del famoso Bushido. Bushido, do significa camino y Bushi significa espada. Entonces era una manera de ser, además que se transmitía de padres a hijos con extraordinario rigor, el famoso Bushido, es decir, formas de vestirse, de actuar, de pelear, de comportarse, incluso de morir. ¿Mm? Todo, como digo, fuertemente, brutalmente, implacablemente reglamentado. Es decir, con el samurái no se juega. Es una cosa particularmente interesante destacar el hecho de que hay una especie de implacable seriedad en la cultura japonesa. La cultura japonesa, claro, tiene sus espacios de humor y sus cosas, pero es una cultura de lo serio, de lo que los romanos llamaban la gravitas. Uno no se pone a tontear ni a joder con las cosas que son sagradas, porque eso implica la muerte.
simplemente así. Y los samuráis, pues como señores de la guerra y como actores de la guerra, se dedicaron desde tiempos muy antiguos a sus katanas, las famosas espadas, a la forja del acero. Por eso le citaba el texto de Bronowski, de Jacob Bronowski, El ascenso del hombre, de que en el siglo XI los japoneses, junto con los árabes de Toledo, fueron los primeros en forjar espadas de auténtico acero. Entonces esas katanas eran muy cortantes, muy resistentes, pero a la vez muy ligeras. Y pues eran un tesoro absolutamente invaluable. Forjar una katana era algo misterioso y plagado de una especie de ritual, incluso de una carga implacable de ritual que no se podía hacer de la noche a la mañana, ni sin un adiestramiento previo que implicaba vidas enteras. Es decir, un forjador, un herrero eh, que hacía katanas, pues tenía el secreto celosamente, muy celosamente guardado con su propia vida y no podía transmitir. Ni siquiera los propios samuráis, por supuesto, podían forjar katanas. En fin, todo era signado, cifrado, secreto. Todo era una cultura de la absoluta seriedad y del más dramático compromiso que uno puede imaginar en sociedades como la nuestra. Muchas gracias. Ese periodo se llama Kamakura, dura entonces hasta el siglo XIV y es seguido por el periodo más largo de conflicto que hay en la historia japonesa que se llama el periodo Muromachi. Eh, por favor, ábreme. Ahí es. Esto muestra un poco la... Abre por favor esa imagen. Exacto. Muestra la organización militar, ¿no? Los caballos vinieron de China y de Asia Central, eh, y todo estaba ritualizado. El caballo, la montura, la coraza, el vestuario. Era una especie de paseo imperial, porque en buena medida los combates solo se daban en ciertas circunstancias y el resto de la vida era para mostrar y amedrentar a los demás sobre el poderío que se poseía. Mm, Esta consideración resulta fundamental porque muchas películas, como lo veremos, por ejemplo, en algunas de las películas más famosas de Akira Kurosawa, se deleitan en mostrar el ritual militar y el ritual del ejército. Los soldados con sus caballos o los soldados de infantería con sus armas y sus lanzas, el hecho de que hicieran guardia a veces durante semanas o meses, en fin, las barreras que había entre una región y otra, y finalmente la construcción de fortalezas. En Japón van a ver ustedes una gran cantidad de fortalezas, los famosos castillos, hechos durante este periodo, Muromachi. ¿Por qué? Pues como la sociedad era de madera y las ciudades eran de madera, pues había que hacer fortalezas de piedra más o menos inaccesibles o algunas casi totalmente inaccesibles para la época, para poder garantizar que hubiera o que siguiera habiendo un daimio, que siguiera habiendo un linaje, una dinastía que se hacía cargo del control de una región y de la protección de sus habitantes. Eso además marcó que muchos ejércitos fueran destruidos durante este periodo. Es decir, cualquiera que mostraba una debilidad más o menos explícita era aprovechada por sus enemigos y avasallado del modo más brutal, destruido literalmente. Este periodo Muromachi entonces está marcado pues por una ferocidad absolutamente descomunal, cuya condición difícilmente puede ser descrita en el mundo
Hubo en el periodo Muromachi un famoso jefe que se llamaba Ashikaga Takauji, que vivió en la segunda mitad del siglo XIV. Ashikaga era un gran guerrero que en alguna forma refería y servía de fundamento a, y de modelo a todos los demás guerreros que surgieron durante toda la Edad Media japonesa. Ashikaga por eso se convirtió en un símbolo viviente. Incluso después de su muerte, figuras de Ashikaga marcan el destino de pues, la era Sengoku, de la era Muromachi en general, eh, porque es el arte de la guerra, incluyendo un poco esa perspectiva clásica de rehuir lo más que se pueda del combate, porque el combate pues era absolutamente mortífero y con mucha frecuencia se producían lo que en Occidente se llama las victorias pírricas, es decir, era tan brutal el ataque de un lado al otro que ambos ejércitos quedaban destruidos o virtualmente acabados. Y después la población era objeto de invasión y de avasallamiento por parte de un tercero. Eh, en fin, había una serie de códigos de guerra y de acción militar que eran realmente pues, implacables en todos los sentidos. Efectivamente, difícilmente puede haber un pueblo en donde la palabra implacable sea más implacable que en Japón. Listo, muchas gracias. Este periodo Muromachi termina en el año 1568, cuando, durante el corto periodo Momoyama, se desata la más terrible de las guerras civiles que Japón ha conocido, que duró más o menos ese periodo, 1568 hasta 1603. Ahí se ve el famoso castillo de Osaka. Por favor, pon la imagen. El famoso castillo de Osaka, que es un poco el símbolo. Osaka es una ciudad que queda al sur de Kioto. eh, es hoy una de las más grandes de Japón. eh, y durante ese periodo Momoyama pues jugó un papel absolutamente fundamental. Hay tres guerreros que marcaron el destino de la era Momoyama, que son Oda Nobunaga, eh, el Hideyoshi y Tokugawa. Yoshihiro Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Estos tres guerreros se suceden, a veces son aliados, a veces son enemigos, pero luchan contra los daimíos del centro de Japón, de la isla de Honshu, y los aniquilan, formando imperios territorialmente más grandes que los que rigieron durante los periodos anteriores, especialmente Kamakura y Muromachi. Este periodo Momoyama se caracteriza entonces por la búsqueda de la unidad, que a pesar de que es dramáticamente sangrienta, está compasada además por un invento terrible que cambió para siempre la historia de Japón y fue la llegada por manos portuguesas de las armas de fuego. Es una paradoja que fueran sacerdotes y monjes cristianos los que trajeran a Japón las armas de fuego. Mm, Las armas de fuego rompieron el ritual de la espada y de la lucha de los samuráis y establecieron un nuevo modelo de triunfo y de victoria que por demás causó una especie de pasmo, una especie de shock, una conmoción inmensa en la vida medieval japonesa. Efectivamente, yo creo que no ha habido ningún pueblo tan brutalmente impactado por la llegada de las armas de fuego como Japón. Hay una película de Kurosawa que muestra esto eh, sobre, se llama La montaña, el hombre de la montaña, porque
Se supone que la metáfora fundamental del gran capitán, del gran conductor de ejércitos, es ser inamovible como una montaña. ¿Mm? Y, sin embargo, con la llegada de las armas de fuego, es tal la mortandad, por ejemplo, en la batalla de Ashirakawa, en las batallas más terribles de la guerra civil de periodo Momoyama, que eh, nadie se puede mantener incólume frente al hecho de que pues vienen otros a fusilarlo y no puede hacer nada. Entonces la vieja idea de resistir y de estar incólume en la montaña pues se convierte en una farsa, en una impostura. Por eso, en esa película de Kurosawa, el jefe de los ejércitos se hace reemplazar por un doble casi igual, que es el que queda sacrificado allá en la montaña, indicándole a sus soldados que él no se moverá de ahí, pero en realidad ya se ha movido, ya ha huido, eh, porque contra las armas de fuego, las viejas técnicas de combate y los viejos valores, y hasta los uniformes, todo resulta inútil. Entonces, por eso resulta tan clave que en este periodo de Nobunaga, de Tokugawa Ieyasu, de Hideyoshi, en ese periodo se hace la transición de 1568 a 1603 a un nuevo modelo de vida de sociedad de valores. Y además colapsa para siempre la ciudad de Kioto como eje político de Japón y es progresivamente reemplazada y suplantada por una ciudad marítima que antes era muy pequeña, la futura Tokio, es decir, Edo, como se llama. Ese periodo de 1603 a 1868 es el más vital y más poderoso porque en esa era de Tokugawa, de manera por supuesto muy fiera y muy violenta, se logra establecer una unidad. Sí, ahí abre la imagen. Este personaje es Tokugawa Ieyasu, que les digo. El asedio del castillo de Osaka y el traslado progresivo a la ciudad de Edo, es decir, la ciudad de Tokio. Tokugawa era un sujeto relativamente pragmático, pero obviamente con una capacidad de resiliencia, como se diría hoy, verdaderamente implacable. Y además, pues, si las armas de fuego eran tan terribles, pues él decretó el monopolio absoluto de las armas de fuego. Es decir, nadie que no estuviese bajo su mando, su control, podía poseerlas bajo pena de muerte. Eso permitió restaurar un poco la vida ritual de los samuráis y hacer el Japón que hemos conocido, es decir, el Japón del siglo XVII, XVIII, XIX, que fue un Japón cerrado al mundo, porque antaño había estado abierto por un cierto tiempo, en el siglo XVI, como hemos visto, la influencia de los portugueses, incluso la cristianización de la isla de Kyushu en el sur, hizo que ciudades como Nagasaki, por ejemplo, fueran ciudades cristianas o semicristianas, en el sentido de que obviamente se mezclaba el culto cristiano con el mundo budista y con el mundo Shinto, eh, con los viejos dioses y los viejos espíritus. En ese periodo Edo, ahora sí, Juliana, abre por favor la noticia de la información de abajo del periodo Tokugawa. Es que no se Es, deja abrir, ¿No deja? Enrique. No. Caramba. En todo caso, les cuento, es un periodo largo, dura todo el 17, todo el 18 y buena parte del siglo XIX, es decir, 2 siglos y medio por lo menos. En el periodo Tokugawa se traslada la capital definitivamente en 1758 a Tokio y aparece ya la idea de una gran capital y de una gran ciudad y algunos intentos a la japonesa de establecer lo que podríamos llamar una vida urbana. Por ejemplo, se mandan a hacer muchos puentes
sobre ríos y sobre lagos y pantanos. Se construye por primera vez de manera sísmica, eh, con, pues, con la perspectiva de que un terremoto puede tumbar todo, y sin embargo, si se hace móvil, si se hace sobre una base relativamente reconstruible con facilidad, y si los amarres no son tan rígidos ni tan estrictos, incluso un templo de estos de gran tamaño o un castillo de gran tamaño podrá resistir un terremoto, y cualquier otro tipo de conmoción. El periodo Tokugawa, además, es el periodo más clásico de la vida japonesa y de la tradición japonesa, donde se consolida un modelo de unidad. La primera vez que Japón, por la fuerza, como es claro, experimenta una unidad duradera, que habrá de romperse en el siglo XIX, cuando el famoso Comodoro Perry, en 1853, arriba a la bahía de Tokio con unos destroyers, con unos destructores hechos ya con tecnología occidental, y asombra a los japoneses, que han vivido siglos pensando que todavía se vive con naves de viento, con tracción animal, en fin, con una serie de características muy, muy arcaicas, que solamente tenían como paradigma las armas de fuego, que son el invento más importante que involucra a Japón durante el periodo Tokugawa. No obstante, esto les muestra que es posible un modelo de vida y de sociedad absolutamente distinto, nuevo, sorprendente para todos los japoneses del siglo XVIII y XIX, y que da origen a la famosa era Meiji. La era Meiji, que empieza en 1868 con el emperador Meiji. A partir de ese momento, las eras toman el nombre de los emperadores. En este caso, el emperador Meiji, entre 1800. Muestra, por favor, la imagen. El Tampoco se deja abrir. Oh, oh. Eh, entonces pasa a la siguiente, exacto. Vean ustedes cómo efectivamente las cosas van cambiando para Japón. Y en el siglo XIX, Japón se convierte en una sociedad que imita, además de manera muy rápida, casi implacable. Si es que ese pedazo no alcanzó a subir de la presentación. En todo caso, de un modo tan implacable y tan cabal, ese periodo Meiji muestra una sociedad que intenta imitar a Occidente y que lo hace con una implacable ferocidad, que lo hace con tremenda rapidez. Construye barcos de vapor, construye ruedas de noria y de tracción, importa querosene y petróleo. En el siglo XIX, incluso la maravilla impresionante de los ferrocarriles, es decir, empieza a construir ferrocarriles en Japón, empieza a hacer un ejército moderno, como el que aparece en una película de Tom Cruise. No sé si se acuerdan de esa película de Tom Cruise, El último samurái, creo que se llama, sobre la crisis de los samuráis en el siglo XIX y la aparición de soldados y tropas y organización militar al estilo occidental. Eso es lo que pasa durante el emperador Meiji y hasta 1912, cuando Taisho, ya en los albores de la Primera Guerra Mundial, consolida las victorias que ha tenido Japón sobre Corea y sobre Rusia en la famosa guerra ruso-japonesa de 1904. El caso es que Japón se convierte en una sociedad militar y militarizada, y por primera vez expansiva, es decir, ya no conforme con las fronteras del archipiélago, sino que da el salto a la península coreana y la invade de un modo muy cruento, cruel, y también Manchuria y también la región oriental de Rusia, de la inmensa Rusia que había llegado desde los tiempos de Pedro el Grande y de Catalina hasta las costas de Sajalín, hasta las costas del Océano Pacífico, hasta el Vladivostok de nuestros días. El caso es que Japón
es el primer imperio que desata esta furia de conquista y que se impone ferozmente. De hecho, el gran sueño, primero de Meiji y luego del emperador Taisho, es invadir China. Sueño que se concretará en el periodo Showa, el del famoso emperador Hirohito, que gobernará entre 1926 y 1945, cuando la derrota en la Segunda Guerra Mundial marcará el destino de Japón. El caso es que ese es el Nippon, ese es el gran imperio japonés que tiene como bandera el sol rojo, pero con sus rayos desplegados por toda la bandera, que es muy distinto al sol rojo sobre fondo blanco que caracteriza la bandera japonesa actual. La bandera japonesa de los tiempos Meiji y de los tiempos de Taisho y de los tiempos de Hirohito era la bandera imperial, es decir, la bandera de expansión. Y efectivamente, el rigor militar, el carácter absolutamente suicida de muchos de sus combatientes, que con la metáfora del kamikaze, del espíritu de los vientos, llegaron pues su imperio, su furia y su ferocidad por buena parte de Asia, porque conquistaron Manchuria, Rusia Oriental, China, sobre todo el oriente de China, pero también en la Segunda Guerra Mundial llegaron a conquistar dramáticamente Filipinas, Vietnam, toda la región del sudeste asiático hasta Singapur, incluso estuvieron al borde de tomar Tailandia. En fin, un imperio de dimensiones descomunales que se desató en este periodo Taisho y en el periodo Showa, que es el periodo más clásico del Japón del siglo XX, es decir, de un Japón expansivo, violento, implacable, ¿no? Que produjo, por ejemplo, las masacres de Shanghái de 1937, la violación sistemática de mujeres coreanas desde 1894 hasta 1930. En fin, una adopción casi enloquecida, casi furiosa o furibunda de un poder de fuego, de una capacidad de represión verdaderamente sin límites, como pocos pueblos lo han podido hacer y otros lo han podido sufrir. El caso es que ese Japón imperial es el que difícilmente fue derrotado en 1945 con las bombas atómicas, porque todavía estaba en pleno pie de lucha y habría tenido que ser aniquilado si se hubieran seguido usando armas convencionales. Eh, no se sabe cuánto tiempo, los tratadistas pues no saben cuánto tiempo se hubiera prolongado la Segunda Guerra Mundial si no se hubiera inventado y desarrollado y usado el arma nuclear en el año 45. El caso es que Japón se convierte en algo radicalmente distinto a partir de 1945. Es decir, de un imperio brutal, expansivo y vencedor a una sociedad derrotada y humillada y obligada a rediseñarse con base en criterios norteamericanos y europeos, que son los que los aliados le imponen tras la derrota y la rendición de Hirohito en 1945. Entonces empieza el periodo llamado Heisei, el periodo, pues, la segunda parte del Showa, desde el 45 hasta el 89, cuando ya Hirohito es un anciano, y además cuando la Constitución ha marcado un modelo distinto de Estado, digamos, más o menos democrático, aunque el problema de la democracia en Japón es que siempre gana el mismo partido, el Partido Liberal Democrático. Y por eso el modelo de Estado japonés de 1945 para acá, pues no pega exactamente con lo que los occidentales conciben como un país democrático, a pesar de que hay elecciones, elecciones relativamente libres, etcétera, muchas cosas muy complementarias y muy similares o copiadas al modelo estadounidense e incluso a algunos modelos parlamentarios como el británico, pero lo cierto es que con la cultura y la mentalidad japonesa, pues nunca queda algo exactamente igual a lo que se hizo en otros lugares.
El emperador Hirohito muere en el año 89 y le sucede Akihito, que reina entre 1989 y 2019. Eh, y en el 2019 abdica a favor de su hijo, eh, el actual emperador. El actual, perdón. Eh, Hirohito muere y lo sucede el emperador. Ahorita se me olvidó. En todo caso, Akihito es el actual emperador, que es el gobernante, digamos, nominal de la vida japonesa. Igual que en la antigüedad, hay un primer ministro y en general un gobierno con las características de un gobierno moderno, pero el emperador representa la unidad de los japoneses, representa incluso la estabilidad, todas esas cosas que estuvo llamado a desempeñar y a representar durante siglos, pero que ahora sí son una realidad, pues en tiempos de paz, que pues empezaron en 1945 con una gran humillación, pero que se reconvirtieron, un poco como pasó también con Alemania, en la segunda economía mayor del mundo. Hoy ya no es la segunda, es la tercera, después de China y de Estados Unidos, pero en todo caso en una potencia industrial, en el país de las grandes agremiaciones industriales, de los imperios que veremos en sesiones posteriores. Ya, digamos, el Japón moderno, el Japón contemporáneo, con sus actuales características y con las complicaciones y los desafíos que está viviendo, que siguen siendo grandes y muchos, pero ya en un tono de paz, en un tono de estabilidad, incluso de prosperidad, que nunca habían conocido las generaciones anteriores. Podría decirse, para concluir, que Japón fue un país rico y poderoso hasta el año 45 y en cuestión de unos meses quedó convertido en un país miserable y destruido, pero se fue rehaciendo con una especie de plan Marshall a la japonesa en los años 50 y en los años 60 fue resurgiendo de sus cenizas y convirtiéndose ya en el Japón moderno, en el Japón contemporáneo, que es el que ustedes se van a encontrar cuando viajen. Efectivamente, una sociedad distinta a la sociedad tradicional y sin embargo capaz de involucrar esa cultura y esa mentalidad hasta el presente y de convertirla pues en un adalid del pueblo de hoy y en una muestra de grandeza, de resistencia, de poder, de adaptabilidad, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre esto? Obviamente, en una sola hora es difícil, pero espero que haya quedado suficientemente claro. Es que sí es mucho en una sesión, pero yo creo que quedó más o menos establecido la evolución histórica que ha sufrido Japón. Sí.